Buen día. Vamos a comenzar ahora con la unidad 7, que en el libro que estamos utilizando como referencia del COSAC es el capítulo 8, y esto es espacios vectoriales. En esta primera parte vamos a hacer una introducción y vamos a ver un concepto que se denomina estructura algebraica, para luego ya ir dando comienzo al capítulo en sí. Vamos a tratar de hacer esta unidad lo más rápido posible. Es una unidad bastante extensa. Ustedes van a tener que ir leyendo el libro, por supuesto. Yo acá lo que voy a hacer es ir haciendo un punteo de los conceptos principales. Ustedes van a tener que ir haciendo una lectura más profunda del libro, más concienzuda, y obviamente tienen que ir haciendo su resumen para la carpeta. El resumen de la carpeta va a ser principalmente de contenidos del libro. No obstante, por más que tienen todo en el libro, yo les recomiendo enfáticamente que vayan resumiendo en la carpeta, porque de ese modo vamos tomando los conceptos principales. Hay un montón de conceptos que son, si bien son importantes y si bien no son marginales, no son los conceptos centrales. Para definir los conceptos que vamos a ver en esta unidad, utilizamos un montón de conceptos matemáticos que en este capítulo no vamos a desarrollar en profundidad, simplemente los vamos a ver de manera que nos permitan acceder a los conceptos que estamos definiendo en este capítulo, que es espacios vectoriales. Entonces, vamos a ver un tipo de estructura algebraica que se denomina espacio vectorial. De eso se trata la unidad. ¿Qué es una estructura algebraica? Yo les puse acá un pequeño recorte de un apunte de una universidad. Les recomiendo siempre, cuando busquen apuntes, tomen apuntes que pertenezcan a universidades o a instituciones reconocidas. Igual, aun cuando tomen apuntes de universidades, lean bien qué es lo que dice, porque hay veces que los apuntes les falta cierta rigurosidad, como puede ser tranquilamente con los apuntes que les estoy dando yo, ¿no? Sean críticos, sobre todo a la hora de leer los apuntes, y bueno, tengan en cuenta, errar humanum est, uno puede cometer errores cuando arma un apunte. Entonces, una estructura algebraica, como nos dice acá nuestra definición, es un conjunto, ¿no? Set es un conjunto de elementos y aparte una operación, ¿ven? Una operación o más operaciones. En este caso dice operaciones binarias. ¿Qué se refiere a operaciones binarias? Se refiere a operaciones en las cuales voy a tomar dos elementos, ¿no? ¿Dos elementos de qué? De mi conjunto. ¿Ven? Voy a tomar dos elementos de mi conjunto, les voy a realizar una operación, ¿no? Y esa operación que estoy realizando sobre los elementos de mi conjunto debe satisfacer determinados axiomas, ¿correcto? Esto está tomado de la Universidad Bard. Pueden buscar en la página web, el apunte seguramente si lo googlean lo van a encontrar. Es un apunte, no es demasiado complejo, si a alguien le interesa un poco más. Bien, entonces, ¿qué estructuras algebraicas vamos a ver? Básicamente vamos a ver lo que es grupo, campo, anillo, espacio vectorial y módulo. Esas serían las estructuras algebraicas, y de estas vamos a estar trabajando con algunas de ellas. Bien, siguiendo. Conceptos previos. Tenemos que definir acá un concepto que ya lo vimos en algún momento en alguna de las unidades anteriores, que es el concepto de ley de composición interna, ¿correcto? LCI, ¿no? Para nosotros va a ser ley de composición interna, perdón. Entonces, como decía recién, tenemos un conjunto. A es un conjunto no vacío, ¿correcto? Es un conjunto que tiene elementos, ¿no? Y tenemos una operación, ¿correcto? Hoy les había dicho recién que las estructuras algebraicas implicaban un conjunto y una o más operaciones, ¿correcto? Entonces tenemos una operación que la simbolizamos con un asterisco. Es una operación cualquiera, no es una operación específica. Esta operación va a ser lo que se denomina ley de composición interna, ¿correcto? Si cuando tomamos dos elementos, ¿no? Por eso estamos haciendo una operación binaria, ¿no? Operación entre dos elementos.
tomamos dos elementos de nuestro conjunto A, el resultado de tomar esos dos elementos y operarlos mediante esta operación va a ser primero un único elemento, ¿correcto? Y aparte de ser un único elemento, el resultado de esa operación va a pertenecer a, acá dice, al mismo conjunto, ¿no? Acá se podría agregar al mismo conjunto A. Bien, entonces, ¿cómo se simboliza? Se simboliza la operación asterisco, ¿no?, de los elementos del conjunto A, ¿no? Tomamos un elemento del conjunto A con otro elemento del conjunto A, el resultado nos da otro elemento del conjunto A, en este caso va a ser, bajo estas condiciones, una ley de composición interna. Recuerden, la operación es la ley de composición interna, no el conjunto ni los elementos. ¿Ven? O sea, ¿qué estamos diciendo? Tomamos un elemento A minúscula que pertenece a nuestro conjunto A, un elemento B minúscula que pertenece al conjunto A. Cuando los operamos con esta operación asterisco, que no sabemos cuál es, el resultado va a ser un elemento C, y ese elemento C pertenece también al conjunto A. En estas condiciones, nuestra operación es ley de composición interna para los elementos de este conjunto. Para verificar también si existe la inversa. Continuamos ahora con la ley de composición externa. Habíamos visto la ley de composición interna, ahora vamos a ver LCE. Esta abreviación corresponde a la ley de composición interna. Bien, ¿qué necesitamos para definir la ley de composición interna? Un conjunto de elementos A y un conjunto, en este caso vamos a llamar omega mayúscula. A ese conjunto omega mayúscula le vamos a llamar conjunto de operadores. Es la forma en que se lo denomina usualmente, ¿no? La característica de los dos conjuntos es que son los dos conjuntos no vacíos. Vamos a definir una operación punto. No sabemos exactamente qué operación es esa, pero es una operación punto. Y a esta operación le vamos a decir que es una ley de composición externa en A. O sea, es una ley de composición externa en el conjunto A. ¿Correcto? En el conjunto A de elementos, no en nuestro conjunto de operadores. Si se cumple la siguiente condición. La condición que se cumple es que vamos a operar un elemento de A. A un elemento de A le vamos a realizar la operación punto con un elemento del conjunto omega, ¿no? Con un elemento del conjunto de operadores. Y el resultado de la operación de un elemento de A por medio de la operación punto y utilizando un elemento del conjunto de operadores va a ser un elemento del conjunto A. ¿Ven? En símbolos, lo que tenemos acá abajo, la operación punto, ¿no? Operación punto tal que omega operado por A, o sea, los elementos de omega operando a los elementos del conjunto A nos dan elementos del conjunto A. La aclaración que tiene acá entre paréntesis es un tanto, no sé si confusa, pero en todo caso, en lugar de aclarar, expande un montón el trabajo, digamos, que tenemos que realizar para entender esta definición. Nos habla de que la operación punto es una función, bueno, una función sabemos lo que es, que tiene como dominio, el dominio, la definición que tenemos que vieron en análisis, ¿no? Al producto cartesiano de de omega con A. Recuerden que el producto cartesiano es el conjunto de todos los pares que se forman con elementos del conjunto omega y elementos del conjunto A. O sea, serían todas las posibles combinaciones de elementos de omega con elementos de A. ¿Ven? Entonces, escrito de otra forma, alfa es un elemento, el elemento alfa acá, es un elemento que pertenece a omega y el elemento A pertenece al conjunto A, tal que alfa por A es igual a B y B pertenece al conjunto A. ¿Correcto? O sea, estamos aplicando la operación punto, ¿no? Estamos aplicando a un elemento A que pertenece a nuestro conjunto A, le estamos aplicando la operación punto con un elemento alfa que pertenece al conjunto omega y el resultado nos da un elemento B
donde ese elemento B pertenece a el conjunto A, ¿correcto? Por eso se dice que la operación punto es ley de composición externa en A. ¿Está bien? Bueno, acá, a mi criterio, la elección de las letras no ha sido muy feliz. Tenemos alfa, que pertenece a conjunto omega. Aparte de alfa tenemos A minúscula. Y aparte de A minúscula tenemos el conjunto A mayúscula. Se presta un poco para confusión, alfa por A igual a beta, igual a B, perdón, pero acá alfa, ¿no?, es el elemento que pertenece al conjunto omega. ¿Está bien? A pertenece al conjunto A. Bien, continuando. ¿Qué es una estructura algebraica? Ya habíamos empezado a definir rápidamente lo que es una estructura algebraica. Habíamos visto que es un conjunto de elementos con una o más operaciones binarias que satisfacen ciertos axiomas, ¿correcto? Entonces, vimos como conceptos previos, vimos el concepto de ley de composición interna y de ley de composición externa, que son operaciones que se hacen sobre elementos, ¿no? Y vamos a empezar a definir ahora, dentro de las estructuras algebraicas, vamos a definir un grupo, ¿correcto? Entonces tenemos un conjunto de elementos, que en este caso le llamamos G, y una operación asterisco. Esta operación asterisco está definida en el conjunto G. Entonces, un grupo que es una estructura algebraica, o sea, la estructura algebraica denominada grupo, la vamos a definir como este par ordenado, ¿no?, donde G es el conjunto de elementos y asterisco es la operación. Y este par va a ser un grupo si se cumplen con las siguientes tres condiciones. Primero, la operación asterisco es una ley de composición interna en G. O sea, es una ley de composición interna para los elementos de G. Después, la operación asterisco es asociativa en G, o sea, asociativa para los elementos de G. ¿Qué quiere decir? Para todo valor A que yo tomo, ¿no?, para todo A que pertenece a G y para todo B que pertenece a G, o sea, yo tomo un elemento A y un elemento B que pertenecen a G, y para todo valor C que pertenecen a G, yo puedo hacer la operación A asterisco paréntesis B asterisco C. Quiere decir que estaría realizando primero la operación B asterisco C y después la operación A asterisco el paréntesis. Y eso va a ser igual que la operación A asterisco B asterisco C. ¿Correcto? A la vez, lo que estamos diciendo es que existe un elemento A en ese conjunto y si lo componemos a izquierda y a derecha con cualquier otro elemento, vamos a ver ahora qué es un grupo. Dentro de las estructuras algebraicas teníamos estructuras algebraicas. Una de esas estructuras algebraicas es el grupo, ¿correcto? Entonces, tenemos G va a ser un conjunto de elementos, ¿correcto? Tenemos un conjunto de elementos G, que tiene que ser no vacío. También acá no lo aclara, pero tiene que ser no vacío. Y una operación asterisco, que es una operación definida en el conjunto G. Vamos a decir que este par, el par ordenado, compuesto por el grupo, el conjunto de elementos G y la operación asterisco, es un grupo si se cumplen las siguientes condiciones. ¿Correcto? Entonces vamos acá, marcador, condición 1. La operación asterisco es una ley de composición interna. ¿Correcto? O sea, cumple con la definición de ley de composición interna.
Si tomamos dos elementos del grupo G y los sumamos, nos va a dar, perdón, los sumamos no, le hacemos la operación asterisco, nos va a dar un elemento del grupo G. Bien, entonces 1, segunda condición. La operación asterisco es asociativa para los elementos de G. O sea, tenemos tres elementos de G, A, B y C, que pertenecen a G, ¿no? A asterisco B asterisco C es lo mismo que A asterisco B asterisco C. ¿Correcto? Acá tenemos la propiedad asociativa. Punto 3. Existe un elemento E, ¿no? Existe un elemento E en el conjunto tal que si lo componemos a la izquierda y a la derecha, utilizando esta operación, componer significa realizar la operación, ¿correcto? No altera ese elemento. O sea, para todo elemento A que pertenece a G, si yo hago la composición, o sea, hago la operación E asterisco A, o bien hago la operación A asterisco E, el resultado me va a dar siempre A. ¿Ven? Y a este elemento E le voy a llamar elemento neutro. ¿Correcto? Tengo elemento, a ver, elemento neutro. Bien. Y punto 4, tendríamos, si la operación asterisco es una ley de composición interna, acá dice ley interna, ley de composición interna, y existe el elemento neutro, punto 4, y existe este elemento neutro E, entonces, para cada elemento A que pertenece al conjunto G, existe un elemento que le vamos a llamar A', un elemento que le vamos a llamar A', y es la inversa. ¿Correcto? A', y ese elemento A' es la inversa. De modo tal que si yo ese elemento lo compongo ya sea a izquierda o a derecha, o sea, realizo la operación de A' por A, perdón, A' asterisco A, o A asterisco A', el resultado va a ser el elemento E, donde este elemento E es el elemento neutro que había visto anteriormente. Definimos lo que era un grupo, la estructura algebraica que llamamos grupo. Ahora vamos a definir otra estructura algebraica que vamos a llamar grupo conmutativo o grupo abeliano. Esto de grupo abeliano, ¿no? Grupo abeliano es en honor de este señor que tenemos acá. Este señor que es Niels Heinrich Abel. Abel era un matemático noruego que tuvo bastante poco reconocimiento en vida. Después lo reconocimos una vez que murió. Murió muy joven también. Y bueno, es una biografía interesante de leer. Parecen muy triviales algunas de los aportes que hizo Abel, pero bueno, tienen bastante relevancia en la matemática de hoy. Entonces, ¿qué es un grupo abeliano? Primero es un grupo, ¿está bien? Entonces tenemos G, va a ser el conjunto de elementos, como dijimos antes. Tenemos la operación asterisco, ¿correcto? Entonces, esta operación está definida en G. El par formado por G, el conjunto no vacío, y la operación es un grupo conmutativo, primero si G es un grupo, ¿no? Tienen que cumplir las 4 condiciones que habíamos visto antes. Y aparte, si la operación es conmutativa, ¿correcto? Por eso se llama grupo conmutativo o abeliano. ¿Saben qué quiere decir que sea conmutativa? Que para cualquier valor de A y B, para todo A que pertenece a G y para todo B que pertenece a G, se cumple que A asterisco B es lo mismo que, o es igual a B asterisco A. Entonces, ahí les dejo para ustedes
para que ustedes piensen en algunas de las operaciones que hemos definido y algunos de los conjuntos con los que hemos trabajado, a ver si, por ejemplo, el producto entre números reales es un grupo abeliano, si el producto escalar es un grupo abeliano, si el producto vectorial lo es, y así siguiendo. Vamos a definir ahora otra estructura algebraica que es un cuerpo, ¿correcto? Bien, ahora vamos a tener una terna, o sea, vamos a tener tres elementos formada esa terna por un conjunto G y dos operaciones, la operación asterisco y la operación, ¿no? La operación asterisco y la operación punto, ¿correcto? Bueno, entonces, si tomamos esa terna va a ser un cuerpo si se cumplen estas tres condiciones que tenemos acá. Primera condición, el par, el binomio G operación asterisco es un cuerpo conmutativo. O sea, tiene que ser un cuerpo conmutativo, significa que G va a ser un grupo. Perdón, dije un cuerpo conmutativo, un grupo conmutativo, ¿sí? Entonces G va a ser un grupo y aparte la operación asterisco va a ser conmutativa. Entonces, a la vez, para que G y la operación asterisco sean un grupo, se tiene que cumplir que esta operación asterisco tiene que ser ley de composición interna, se tiene que cumplir que esta operación asterisco es asociativa para los elementos del grupo G, se tiene que cumplir que existe un determinado elemento E en el conjunto G, tal que si componemos a un elemento A por izquierda o por derecha con ese elemento E, no lo va a alterar. O sea, ese elemento A que pertenece al conjunto no se va a ver alterado por el elemento E. Y a este elemento lo llamamos elemento neutro. Y después, si la operación asterisco es la de composición interna y existe el elemento neutro E, va a existir para cada uno de los elementos de A, para cada elemento A que pertenece al conjunto E, un elemento inverso. De modo que si componemos a ese elemento A por izquierda o por derecha con ese elemento inverso, el resultado nos va a dar el número E. ¿Correcto? Bien, todo esto que parece un trabalenguas lo vamos a poner dentro de unos instantes en un ejemplo. Esa es la primera condición que se tiene que cumplir. Segunda condición que se tiene que cumplir, el grupo G, ¿no? El conjunto G que tenemos acá, el conjunto G, menos el elemento, ¿no? El elemento neutro de esta operación, lo que acabamos de ver, y la otra operación, la operación punto en este caso, también es un grupo conmutativo, ¿no? Este conjunto es un grupo conmutativo y este otro conjunto con el elemento, sacándole el elemento neutro de la otra operación. Respecto a la segunda operación, también es un grupo conmutativo. Y tercera condición que se debe cumplir es que esta terna, ¿no? Los elementos del grupo respecto a las dos operaciones es distributivo a izquierda y derecha con respecto a la operación asterisco. Entonces, para verificar todas estas condiciones, vamos a plantear un ejemplo y vamos a utilizar los axiomas de matemática, ¿no? Recuerden, axioma es uno de los principios fundamentales que consideramos que son indemostrables, ¿no? en los que se basa, por ejemplo, el conjunto de los números reales. ¿Está bien? El conjunto de los números reales es una teoría, ¿no? Y se basa en determinados axiomas. Y vamos a utilizar también la ley de cierre para la suma y la ley de cierre para el producto de números reales. Utilizando todos estos conceptos que repasamos en la primera unidad, vamos a verificar ahora un ejemplo. Bueno, vamos a intentar demostrar ahora que
la terna de los números reales, las operaciones suma y producto entre números reales forman lo que habíamos dicho que era un cuerpo. ¿Está bien? Entonces, primero lo que tenemos que ver es que los números reales con la primera de las operaciones, o sea, con la operación suma, son un grupo conmutativo. Es un grupo conmutativo. También para verificar que son un grupo conmutativo se tienen que cumplir varias condiciones. Primera condición, habíamos dicho que G es un grupo y a la vez, para demostrar que G es un grupo, tenemos que demostrar que la suma es ley de composición interna para los números reales. ¿Correcto? ¿No? O sea que para todo A que pertenece a R y para todo B que pertenece a R, A más B pertenece a R. ¿Está bien? Y esto lo demostramos por la ley de cierre para la suma en los números reales. ¿Correcto? Bien, ya tenemos que la suma es ley de composición interna. 2. Tenemos que demostrar que la suma es asociativa. ¿Está bien? Entonces, para todo A, B y C que pertenecen a R, A más B más C, si tomamos A más B más C, es igual a A más B más C. Y esto lo demostramos utilizando los axiomas para la suma. Permítame un segundo. Relaciones. Bien, seguimos. Lo que de momento duda, esto es el axioma número 2 de la suma de números reales, ¿correcto? Lo tercero que tenemos que demostrar, existe elemento neutro. Para la suma. ¿Está bien? Entonces existe E que pertenece a R, tal que E más A es igual a A más E es igual a A para todo A que pertenece a R. Bueno, me va a llegar el mensaje. El E, el elemento neutro, es el 0, ¿correcto? Entonces, la existencia del elemento neutro, tenemos axioma número 3 de la suma. Tenemos que demostrar, para demostrar que es un grupo, punto 4, tenemos que demostrar, lo que tenemos que demostrar es que
existe un elemento, ¿no? Siendo ley de composición interna la suma y existiendo el elemento neutro, existe para cada elemento de A, existe, ¿no? Entonces, para todo A que pertenece a R, existe, ¿no? El elemento inverso de A, tal que, ¿no? Operando por la izquierda y por la derecha, el resultado me va a dar el elemento neutro que acabamos de obtener antes. Entonces, ese inverso de A para la suma es menos A. Menos A más A, o sea, este es el elemento inverso para la suma, opero por izquierda. Esto es igual a A más menos A, opero por derecha. Y esto es igual a 0, ¿no? 0 que es el elemento neutro. Correcto. Hasta ahí lo que demostramos es que el par del conjunto de los números reales, R, con la operación suma, son un grupo. Ahora queremos demostrar, punto 5, que la suma es conmutativa, ¿no? Para todo A. Perdón, por hacerlo en vivo. Para todo A que pertenece a R y para todo B que pertenece a R, A más B es igual a B más A, ¿correcto? Esto sería la propiedad conmutativa y esto sale por sería el segundo axioma, ¿correcto? Axioma número 2 de la suma. Me acabo de dar cuenta, había cometido un error en la propiedad 2 que queríamos demostrar. Esto era el axioma 1, ¿correcto? Corrijan ahí. Entonces la propiedad 2 la demostramos por el axioma 1 para la suma, no por el axioma 2. Bien, hasta acá demostramos que R es un grupo conmutativo. ¿Está bien? Por otro lado, queremos demostrar que el par R menos el elemento neutro respecto a esta operación, que el elemento neutro respecto a esta operación, a la suma, era la suma. Y la segunda operación también tiene que ser un grupo conmutativo. Es un grupo conmutativo. Bueno, entonces tenemos que hacer todas las mismas demostraciones. Uno, tenemos que demostrar que el producto es ley de composición interna en los reales. ¿Está bien? Entonces, para todo A que pertenece a R y para todo B que pertenece a R, A por B igual a C pertenece a R. Y esto lo tenemos por el esto es la ley de cierre. Del producto. ¿Correcto? Ley de cierre del producto de los números reales. 2. Tenemos que demostrar que para todo A, B y C que pertenecen a R, propiedad asociativa,
A por B por C es igual a A por B por C. Y esto lo tenemos por axioma número 2, perdón, de vuelta al mismo error. Axioma número 1 del producto. Un segundito. Bien, está medio complicado porque estamos teniendo el teléfono acá. Seguimos. ¿Qué más? Existe el elemento neutro para el producto. Existe el elemento neutro. ¿No? Distinto de 0. El elemento neutro eso va a ser el 1. 1 por x es igual a x por 1 es igual a x. O sea, existe el elemento neutro tal que si operamos en lugar de ponerle x acá, vamos a ponerle a 1 por a igual a por 1 igual a para todo a que pertenece a los números reales. Y esto sería el axioma 3 del producto de los números reales. Bien, 4. Existe el inverso. Existe a la menos 1 que pertenece a R. R menos 0, ¿correcto? En realidad, yo acá en todas las definiciones que puse debería haber puesto R menos el número 0, porque nuestro conjunto ahora, el conjunto que estamos tratando de mostrar que es un grupo, perdón, el par que estamos tratando de mostrar que es un grupo conmutativo es el conjunto de los números reales menos el elemento neutro respecto a la otra operación, ¿correcto? Entonces es R menos el 0. Entonces sería menos 0, ¿no? Entonces existe a la menos 1 que pertenece a R menos 0, o sea que ya, ¿no? Estamos diciendo que es distinto de 0, tal que a la menos 1 por a es igual a por a la menos 1 y es igual a 1. ¿Correcto? ¿Está bien? Y esto es axioma número 4 del producto. ¿Correcto? Bien. Y como quinto punto, para verificar que este conjunto con esta operación, o sea que los reales menos el 0 con el producto es un grupo conmutativo, tenemos que demostrar que un segundo. Que el producto es conmutativo, ¿correcto? Para todo A y B que pertenecen a R, A por B es igual a B por A, ¿correcto? Y esto lo tenemos por el axioma número. Número 2 del producto. Bien, hasta ahí demostramos. Por un lado, demostramos que estamos tratando de demostrar que la terna esta es habíamos dicho, era un cuerpo, ¿correcto? Estamos tratando de demostrar que la terna, los números reales, la operación suma y el producto son un cuerpo. Primero demostramos que el par formado por los reales y la operación suma es un grupo conmutativo y
acá demostramos que el par formado por los reales menos el 0, que es el elemento neutro de esta primera operación, con el producto también es un grupo conmutativo. Y ahora tenemos que demostrar que G es distributivo a izquierda y a derecha respecto a el producto, respecto a la primera operación, perdón, respecto a la suma, respecto a la primera operación. Tenemos que mostrar que es distributiva a izquierda y a derecha respecto a la primera operación. Y eso lo sacamos también por propiedades de los números reales. Deme un segundito. Bien, demostrado todo eso, entonces nos queda por demostrar que el conjunto y las operaciones es distributivo a izquierda y a derecha respecto a el producto, ¿no? Nos quedaría demostrar punto 6, en realidad, que no sería el punto 6 de acá, sino sería el punto 6 de las dos demostraciones, ¿no? En los dos casos hicimos una demostración de 5 puntos y que nos quedaría demostrar el punto 6, que A, para todo A, B y C que pertenecen a R, ¿no? Tenemos que demostrar que esto es distributivo a derecha e izquierda. A por B más C, tenemos que demostrar que A por B más C es igual a B más C por A y es igual a A por B más A por C. Bueno, esta igualdad de acá la podemos demostrar por el axioma 2 del producto, ¿no? Axioma número 2 del producto, correcto. Y esta igualdad, con esta igualdad, la podemos probar por el axioma de distributividad. Ahí es necesario que hagan un buen repaso de números complejos, perdón, de números reales. Y bueno, con todo esto hemos demostrado, más o menos rápidamente, sin ponernos demasiado en detalle, hemos demostrado que la terna de los números reales con la operación de la suma y el producto es un cuerpo. ¿Correcto? Entonces habíamos visto la definición de grupo abeliano, vimos la definición de cuerpo, y ahora hemos visto un ejemplo y con esto ya vamos a ir pasando a cerrar esta introducción del tema. Con esto damos por terminado la introducción de la unidad 7, espacios vectoriales. Hemos visto el concepto de ley de composición interna, ley de composición externa. Hemos visto el concepto de estructura algebraica. Dentro de las estructuras algebraicas vimos grupo abeliano conmutativo. Y finalmente vimos lo que es la estructura de un cuerpo. Además vimos la demostración de que la terna integrada por los números reales, las operaciones de la suma y el producto, en ese orden, forman un cuerpo. Lo que sigue es introducir en la segunda presentación el concepto de espacios vectoriales. ¿Por qué utilizamos espacios vectoriales? ¿Por qué estamos viendo esto? Porque estas estructuras algebraicas son el sustento teórico, el marco teórico que nos permite
realizar operaciones dentro del campo del álgebra, de las matemáticas, de la geometría, y también nos permite hacer uso de la matemática para resolver situaciones de ingeniería. Entonces, bueno, como les decía, en la siguiente presentación ya arrancamos con espacios vectoriales.